Finalment es reactiven els esdeveniments, i ja era hora. Visitem Palo Alto Market, un espai replet de propostes creatives que representen al 100% l'ADN de la nostra generació. I què ens hi trobem? Voilà, la Startup 11, una nova iniciativa catalana de finances i tecnologia que arriba per canviar les regles i per fer aquells processos econòmics tan pesats més fàcils i propers. A més, una de les seves propostes principals és ajudar els artistes locals emergents a impulsar els seus projectes. Et presentem la Kain. Bueno, mi nombre es Kain. Yo vivo enamorada de la música desde que soy pequeñita, ¿no? Yo hago música para transmitir, para mover y conmover, ¿no? Represento la naturalidad, la espontaneidad y el mundo de las emociones, y es lo que sobre todo intento plasmar en mi música, ¿no? Realmente transparencia absoluta, una atención bastante detallada de todo, ¿no? Y claro, inversión o propuestas activas, digamos. En mi caso lo dedicaría bastante a un equipo muy básico para yo poderme mover, de figuras muy concretas como, pues, por ejemplo, productores o gente de marketing que pueda ayudarme mejor a colocar las canciones, etc. De entrada, para mí es un mundo muy desconocido, entonces tengo bastante de incógnita al respecto. Siempre hay que jugar muy bien los recursos y precisamente es uno de los problemas, ¿no? El encontrarlos a veces y luego gestionarlos, porque al ser nuevo en ello, evidentemente también tienes que ser muy, muy hábil y bueno, la experiencia también es la que te da el saberlos jugar, ¿no? Y luego conocimiento que de entrada uno no tiene y va desarrollando a medida que se encuentra con dificultades o con nuevos retos, vamos a decir. Números, muchos porcentajes que no acabo de entender, ¿no? Digamos. Y sobre todo, bueno, eso, el juego del dinero, vamos a decir, aparte del depósito, todo este tránsito constante que hay con el mismo. Para mí lo más arduo sería literalmente el mundo de los impuestos, de la gestoría, ¿no? De los IRPFs, de los IVAs, ¿no? El realmente ver cómo uno puede amortizar bien todo esto, ¿no? y jugarlo de la mejor manera. Para mí es de lo más arduo a día de hoy. Aquesta animació de l'artista visual Cami Alberti ens ajudarà a posar-nos en context. El món modern en què vivim se sosté gràcies a un sistema que no es valdria sense les seves estructures, oi? Doncs amb l'economia i les finances passa exactament el mateix. El problema d'aquestes estructures és que, per molt ben dissenyades que estiguin, és impossible que serveixin per sempre. Les coses estan canviant, i últimament més encara. Per això tenim claríssim que, perquè pugui evolucionar al ritme de les persones, la banca també ha de canviar. Honestedat, transparència, adaptació, convivència i respecte són valors essencials en la relació entre client i entitat. Per això, les antigues maneres de treballar han d'adaptar-se a qui som ara. Fàcil, àgil, útil i segur. Així és 11. Veiem què en pensa l'Hugo de tot això. Me llamo Hugo Bular, tengo 23 años y ahora mismo estoy trabajando con toda mi fuerza para lanzar mi propia marca, que en un futuro espero que, si todo va bien, vaya desembocando hacia fashion shows y presentaciones en físico de la marca. Muchos artistas no tenemos esta faceta business, ¿sabes? Entonces vamos a tener que encontrar un equipo, esto es lo primero. Yo me siento perdido en, ostras, cuando sacaré la colección, ¿qué pasa un poco? Porque yo no sé hacerlo, yo no sé moverlo del todo, ¿sabes? Sé que funcionará, pero sí que hay esta cosita de incertidumbre que luego afecta en tu proceso creativo. Un equipo, una gente que va a hacer un plano de todas tus inversiones, el proyecto, cuánto vale, cómo lo vamos a repartir financieramente con la gente que haga lo comercial, las campañas, patronistas, materiales, tal. Un asesoramiento a los jóvenes más detallado sobre esto, pues quizás tocaría también, ¿sabes? Que los jóvenes sepamos a los 23 años cómo funciona un banco, porque yo no lo sé. Los jóvenes queremos gestionar nuestro dinero y ponerme las manos, directo. Voy a buscar materiales, invierto en técnicas sostenibles, invierto en una fábrica que me pueda tejer un nylon reciclado de jacquard con mi logo, invierto en hacer venir esta producción y hacerlo cada vez más aquí en Barcelona. Ponerme a trabajar directo. Si sé que hay una confianza y hay un capital dinero para mí, no perderé el tiempo. Sembla que l'Hugo ho té clar, i és que els joves ho tenim claríssim. Volem transparència, volem crear. 11 ja està disponible per Android i Apple.